uno medita, y medita todos los días un poco, y sobre todo hace un tipo de meditación muy particular que se llama escaneo corporal, donde uno va, ¿no?, yendo por todas las partecitas de su cuerpo. Eso es la que me pongo en la app para dormirme. Perfecto, bueno, eso te duerme. Sí. Lo que demuestra que cuando uno medita escaneo corporal, se fortalece en tu cerebro las áreas responsables de leer la información de tu cuerpo. Entonces, cuanto mejor más las lees, para hacerlo fácil, lo que termina pasando es que la gente se hace más inteligente, intuitivamente o instintivamente. ¿Vieron cuando uno dice, no sé, hay algo me que pasó siento claro, que no me cierra? Tal cual. Bueno, eso tiene que ver con el cuerpo, que te está diciendo, esta persona puede ser un peligro. Hay que darle bola a eso. A ver, cuando vos le das bola, los estudios dicen que el 50% tenés razón y el 50% quizá le pifiaste un poco. Pero cuando vos incorporas esa inteligencia sensorial o de tu cuerpo, cuando aprendés a leerte, cada vez te equivocas menos en las decisiones que estás tomando. Y ahí no es que la inteligencia del cuerpo va por separado de la racional y por separado de la emocional. Se hace como una cosa más compleja, donde todas intervienen en tomar decisiones. Yo cada vez creo más en la intuición. Me alegro. Cada vez creo más en la intuición, porque antes solía, muy a mi estilo, darme con un caño diciendo, sos una prejuiciosa. ¿Y por qué no puede salir bien? ¿Y por qué no puede ser distinto? Y ahora no basándome en prejuicios, o sea, no dejo de relacionarme con nadie por un prejuicio, pero lo que pasa en ese ida y vuelta le tomo mucha, digamos, información de eso, ¿no? Bueno, a ver, cuando uno crece y se hace más grande, claro, empieza a confiar más. A todos los viejos nos pasa lo mismo. Sí, a confiar. No, pero, a ver, de nuevo, la intuición no tiene un componente racional, no, está muy estudiada en ciencia, pero no se conoce mucho. Yo estoy yendo un poquito más profundo que la intuición, estoy yendo al instinto, a lo que los americanos llaman los gut feelings, el intestino. Lo pensé con la panza, algo me hizo, la panza me dolía cuando estaba entrando a la reunión. Lo que le quiero contar a la gente es que eso es, sí o sí, es info que viaja del intestino, del pulmón, del corazón, del hígado al cerebro y que lo podemos aprender a leer. ¿Y para qué quiero leer eso? Porque cuando vos lees eso, te haces más inteligente y tomás mejores decisiones. Y sobre todo, que es lo que la gente quiere hoy, más bienestar. ¿Qué dice la ciencia que es una emoción? A ver, la ciencia va evolucionando, ¿no? A nuevos paradigmas, nuevos científicos, nueva tecnología van reescribiendo distintas temáticas científicas y las emociones es una que ha cambiado muchísimo a lo largo de la historia. Yo te puedo compartir con vos y con la gente la última teoría sobre qué es una emoción. ¿Qué es una emoción para la ciencia? Porque las emociones, dos cosas que me encantan. Una es que para la vida vale la pena ser vivida gracias a que sentimos cosas, ¿no? Tiene que ver con las emociones. Y mucha gente sabe que está sintiendo algo, pero muchas veces no sabe bien qué es o de qué se trata. Entonces, para la biología, las emociones hoy están compuestas de 3 elementos. 2 que tienen mucho sentido común y vas a entender rapidísimo, y uno que es un poquito más biológico. El primero es el contexto. No hay duda y tiene sentido común que depende de lo que te esté pasando en tu vida ahora, va a impactar en cómo te sentís. No es lo mismo estar atravesando un mal momento económico o un familiar enfermo, ¿no? O un amigo que no la está pasando bien, o vos incluso con algún tema de salud. Eso impacta en cómo te vas a sentir todo el día, sí. No hay duda. 2, experiencias pasadas, que es un poco lo que hablamos en el episodio de la mente. Todo el tiempo estamos viviendo situaciones muy parecidas en la vida, en general son todas muy parecidas, y eso lo interpretamos con algún tipo de pensamiento. Y eso genera una emoción. ¿Te acordás? Los pensamientos generan emociones. Entonces, las experiencias pasadas es el segundo componente de una emoción que dice, cada vez que atravesás por una situación de tu vida, un evento o una persona similar o igual a otra que has atravesado, probablemente sientas lo mismo. Ejemplo, cada vez que pierde River me enojo. Cada vez que mi novia no me llama me pongo triste. ¿No? Es como que cada vez siempre siento lo mismo. Y se puede cambiar, obvio. Y el tercer elemento, que es el más biológico, es lo que se llama la interoceptividad. Que habíamos hablado un poco en el episodio del cuerpo. Todo el tiempo el cuerpo le manda información al cerebro a través de lo que se conoce como sensaciones. Esas sensaciones que son placenteras, neutras, displacenteras, sensaciones que tienen alto contenido energético, bajo, ¿no? Un dolor, por ejemplo. Un dolor tiene mucha energía. Sensaciones. No, antes, interocepción. Claro. Son los sentidos internos, la info que le da el cuerpo, la parte de adentro, al cerebro. Cuando vos mezclás lo que le está pasando a tu cuerpo ahora,
tus experiencias pasadas y el contexto del presente, generás estados de energía y de placer que las personas decimos, estoy triste, estoy contento, estoy abrumado, estoy solo, estoy tranquilo. Son emociones positivas. O sea que es súper clave poder dominar el diálogo interno, ¿no? Eso que nos decimos en la mente y nos autocontestamos cuando nos pasan vicisitudes de la vida. Tal cual, en biología decimos que la herramienta más poderosa que vos tenés a tu disposición en cualquier momento de tu vida, a cualquier edad, bajo cualquier circunstancia, es tu forma de pensar. Vos podés cambiar tu forma de pensar en el momento que quieras. No es fácil, pero es simple hacerlo y podemos charlar de eso también. Claro, y, a ver, si los pensamientos son energía, viste cuando dicen, dale, cambiá la energía, ponele onda. Debería empezar por cambiar los pensamientos. Sí, antes elegir otros. Claro, pero antes de poder cambiar los pensamientos o elegir otros, primero tenés que saber en qué estás pensando. Claro, ok, primero identificar. Claro. Bien. Ahora, ¿cómo arranco? Yo no puedo estar pensando lo que estoy pensando las 24 horas del día, es imposible. Entonces la gente me dice, bueno, pará, entiendo la herramienta y le creo, pero ¿cómo empiezo a hacer una cosa así? No puedo estar cuando me levanto en qué estoy pensando, cuando desayuno en qué estoy pensando, Entonces, ¿cómo arranco? Con una situación de tu vida, una sola cotidiana que tendés a repetir hace muchos años y que te molesta, como por ejemplo el tráfico en tu caso, la comida llegó fría, la reunión con mi jefe, el bostezo de mi pareja cuando le estoy hablando de algo importante. Siempre todos tenemos alguna situación que medio nos sacamos, ¿no? Nos ponemos mal. Cuando vos atravesás esa situación, la próxima vez, ¿en qué estás pensando en ese momento? Vas a tener 4, 5, 12, 15 pensamientos mientras vivís la situación. Por ejemplo, en el tráfico, ¿en qué estabas pensando? No, me van a echar, no llego, mi hijo se va a poner mal, mi marido me va a cagar a puteadas, el otro me va a chocar. Todos esos pensamientos, muy probablemente poco reales, no van a suceder, generan ese estado de ansiedad, ¿se entiende? Sí, no, estaba pensando en las cosas que me generaban, porque estoy muy ñañosa, o sea, como los ruiditos, por ejemplo, ¿no? Entonces cuando mi hijo empieza a hacer ruiditos, que de hecho me los hace a mí, no los hace con el padre, o sea, es casi dirigida la conducta, y digo, ¿qué me molesta del ruidito? Además de que me gusta el silencio, ¿no? Bueno, desarticular, elegir un episodio de la vida que te pone mal, ser consciente, llevar conciencia a qué es lo que estoy sintiendo, y a partir de ahí darle vuelta. ¿En qué estás pensando? ¿Sos consciente que estás sintiendo? ¿En qué estás pensando? Por ejemplo, una emoción o varias, estoy sintiendo miedo, angustia, nervios, molestia, frustración, disilusión. ¿Pero en qué estoy pensando? Pero soltar un poco la emoción y decir, bueno, pero ¿qué estoy pensando que me genera no simplemente esa emoción o esas emociones, sino lo más importante para nosotros es la intensidad de la emoción? Una cosa es tener miedo, otra cosa es tener pánico. Una cosa es tener bronca, otra cosa es tener furia. Una cosa es estar frustrado y otra cosa es estar completamente frustrado. Entonces, en las intensidades emocionales, sean esas emociones amables o bonitas como la euforia, o emociones dificilísimas o displacenteras como el pánico, en esa intensidad emocional es donde se juega tu capacidad para resolver. Cuanto más intensa la emoción, menos capacidad para observar con claridad. Pero yo ahora estoy usando todo mi cerebro o una pequeña capacidad de mi cerebro. A ver, está buena pregunta porque aparte a la gente le encanta, no sé por qué le encanta tanto el cerebro, pero sí usamos todo el cerebro. Señora, señor, ¿usted está ahí? Usamos todo el cerebro. Sí, usted también usa todo el cerebro. ¿Pero todo el tiempo? Pero no al mismo tiempo. No al mismo tiempo, no todo el tiempo. Si todo el tiempo está encendido. Pero el cerebro puede encenderse en simultáneo, como decís vos la palabra perfecta, es cierta capacidad de encendido. Hay 86.000 millones de neuronas. 86.000 millones de neuronas, es un dato que no sé si te interesa o no, y vos podés prender aproximadamente del cerebro en simultáneo el 2%. ¿Por qué? Te lo explico ahora, es muy importante. Entonces podés prender de las 86.000 millones. Sí, 86.000 millones. ¿Billones? 86.000 millones en español. Podés 1.600 millones tener prendidas. Exactamente. ¿Y qué hacemos? En simultáneo. En 2%. Esta conversación que estamos teniendo, mientras el cerebro se encarga de mandar la información al intestino, mientras vos estás moviendo el piecito, te estás tocando acá, están pasando un montón de cosas que el 99% no nos damos cuenta. La pregunta es ¿por qué el 2%? Porque el 2% es re poco. Messi usa el 2%. María Julia Oliván, no sé si la conoces, usa el 2%. Pero un momento, pará, esto es muy importante, te voy a decir de vuelta a cámara. No usás el 2%, en simultáneo el 2%. Lo usás todo. La pregunta es ¿por qué en simultáneo el 2%? Por una cuestión absolutamente química. Las neuronas que están en el cerebro necesitan oxígeno para respirar
y glucosa para alimentarse. Sin comida y sin aire no pueden respirar, no pueden vivir las células. Y dado la especie que somos, el Homo sapiens, cada vez que está entrando oxígeno y glucosa al cerebro, que se lleva el 25% de la energía que incorporamos todo el tiempo, podemos alimentar, dada esa cadena, digamos, de oxígeno y glucosa, el 2% simultáneo. O sea que si nos clavásemos, ponerle No. un montón de Ya oxígeno por otro lado, No, 3, no. 4%. No. ¿No? ¿Terminamos acá? Respirando No hay manera más de o hacer comiendo funcionar. más. No. A ver, 2% no es ni poco ni mucho, es lo que somos. Y ya es bastante difícil la vida con Igual el 2%. me pegó un poco mal que me digas Messi usa el 2% y María Julio Oliván usa el 2%. No, Yo ¿cómo pensé, mal? Te acabo de comparar con Messi. No, pero por eso, yo ahí pensé instantáneamente, ¿qué carajo hago tan mal yo para que mi 2% rinda esto? Eso estuviste bien, ese argumento está bien. Claro, no es la cantidad de que usamos, sino la calidad de la conexión entre las neuronas, cosa que la ciencia no puede explicar bien. La gente que tiene talento no es explicable hoy por la ciencia. Pero bueno, Pero sirve también mucho esa gente hiperfocalizada, ¿no? Porque, ¿Qué si sirve? ¿Es feliz? Mi pregunta es si es feliz. No, si claro. sirve o no sirve, no lo sé. Sí, bueno, tenés razón, pero digo, para ser eficiente, eficaz, o un número uno, o hipercompetitivo, Sí. si sos una persona que tenés intereses focalizados, vas a poder utilizar esa cantidad de cerebro o esa cantidad de capacidad cerebral de una manera más efectiva que si sos una persona como yo, que Obvio. todos los días te levantás con un interés distinto, que es un quilombo. A ver, obvio, si vos querés hacer algo, lo que sea de tu vida, de manera eficiente, performar, necesitas utilizar la energía que es limitada en el día y las neuronas responsables de esa actividad con la menos cantidad de interferencias en el momento que lo estás haciendo. La distracción es una gran interferencia de la eficiencia, digamos, exactamente. Entonces, si querés podemos hablar del cerebro, que estamos hablando del cerebro. ¿Cuál es el área responsable de que seamos eficientes? Entonces, cuando un cerebro se siente muy amenazado, resiste mucho al cambio y vuelve a lo conocido y lo familiar. Entonces, estos dominios que vos te referís son dominios que se han estudiado de que todo el mundo vive estos 5 dominios que ahora te los explico de distinta manera. Hay gente que se siente muy amenazado cuando le tocas ese dominio y hay gente que nada. Y los dominios son, el primero es estatus. Hay gente que frente a sentirse amenazado su estatus, tiene un lugar para estacionar en la compañía, esos estatus, tiene una oficina con ventana, esos estatus, o es el CEO, esos estatus, o gana tanta plata. Cada uno tiene su propio, cada uno tiene su propio sistema de estatus en la cabeza. Cuando le tocas ese estatus, se siente amenazado, va a resistir al cambio. ¿Se entiende? Entonces, otra gente no le importa nada el estatus, no le siente amenazado. Entonces, siempre vamos hacia el mismo lugar. A mayor amenaza, menos cambio. Ojo cómo tratás a la gente. Cuando vos imponés tu estatus sobre el otro, hay gente que puede sentirse muy amenazado por eso. ¿Y de qué depende? No lo sabemos. Bien, entonces, hay un test donde vos podés estudiar, evaluar qué te genera mucha amenaza. Estatus es una. No, pienso en mi trabajo, en tele. Por ejemplo, hay gente que no podría vivir sin tener un maquillador y peinador, o sea, es como una cosa, no, posta, Sí, parece eso una es boludez, estatus. pero no. Sí. Es decir, no soportar verte a cara lavada en la cámara, que nos pasa un poco a todos, pero hay gente como que no podría hacer un medio alternativo que no contenga. No lo llamaría estatus eso, por ahí tiene No. que ver con una cuestión de cuidado personal o de inseguridad Bueno, frente pero es a su mucho más imagen. fácil llegar a un lugar y saber que estás divino y tener la seguridad y ser self-confident para hablar que llegar a un lugar y decir, uy. No, pero ¿cómo estar así? para ahí estatus, para mí ahí sería, mira, salís del prime time y te vamos a poner un Sí. tiempo a las 3 de la tarde. O el domingo. Y hay gente que va a decir, bueno, dale, lo entiendo, es parte del negocio de los medios, me la banco. Y otra gente que se va a poner Mal. muy amenazada por Sí, esa situación. Sí. Eso sería Estatus. Hay otro, me decías vos, y no entiendo bien por qué, certezas. ¿Qué sería? Certezas es, de los 5 dominios, el que más está estudiado. La gran mayoría de los seres humanos, se habla del 70% mínimo, se siente muy amenazado cuando hay incertidumbre, que tiene que ver con el Ok. cambio. Ponele Es decir, que- cuando no sé qué va a pasar, no sé cuándo va a venir el aumento de Pero sueldo. eso es cuando, por ejemplo, vos me decís, se viene un gran cambio en Canal 13 y yo te pregunto, ¿cuál? Y vos me decís, no te puedo contar. Eso es estatus mío. Yo te marqué mi estatus porque yo no te lo puedo contar, pero te genera incertidumbre a vos. Si vos sos sensible a la incertidumbre, te vas a sentir muy amenazada. Sí. Entonces, si yo te cuento esto, te amenazo sin querer queriendo, ¿no? Y encima te pido cambiar, es imposible, porque estás muy amenazada. Entonces, pero a tu compañera de al lado, tu compañero de al lado, bueno, está bien, un día me enteraré del cambio.
y no les genera amenaza. Entonces por eso somos todos distintos, ¿no? En estatus, certeza. También justicia. La justicia es lo más difícil de medir. Es gente que es muy sensible a las causas injustas. Ajá. ¿Por qué es difícil de medir? Porque es extremadamente subjetiva. Si yo te digo, mira, para mí es injusto que vos tengas un estacionamiento y yo no. Y vos me decís, pero flaco, yo hace 10 años que estoy acá. Claro. Vos acabas de llegar. Es injusto. Bueno, yo me voy a sentir amenazado por esas injusticias. ¿Se entiende? Entonces, de nuevo, cuando vos estás comunicando un cambio... Te vas a sentir amenazado, debilitado, menos. Amenazado, en general, no es consciente. No es que digo, uy, qué amenazado que estoy porque esto es injusto. Es algo absolutamente inconsciente, que vos lo podés hacer consciente, que lo que te genera es resistir más al cambio. Bajo la amenaza, la gente resiste al cambio. Por ejemplo, yo no tengo lugar donde estacionar el auto y vos me venís y me decís, vamos a empezar un proyecto. No. Como, no tengo resto. O sea, como que con estas condiciones, déjame hacer siempre lo mismo porque no quiero aceptar un desafío de un cambio porque no estoy cómodo. Si vos te estás sintiendo amenazada de manera consciente o inconsciente, va a ser natural en vos no querer hacer algo nuevo. Vas a resistir lo nuevo que te propongo, si vos te estás sintiendo amenazada. Entonces, más allá de la amenaza normal que la gente puede escuchar y ser consciente, uy, me está amenazando, me quedo sin trabajo, acá estamos hablando de dominio del cerebro que mucha gente no sabe que está amenazado a veces en situaciones de estatus, en situaciones de incertidumbre, en situaciones de injusticia, en situaciones de autonomía, gente que no se banca que le digan lo que tiene que hacer y se siente amenazado. Uno dice, no me banco que me diga lo que tiene que hacer, pero lo que está pasando internamente no es que no me banco, es me siento amenazado porque vos me estás diciendo lo que yo tengo que hacer. Y de nuevo, ¿a dónde estamos apuntando? Que cuanto más amenaza, menos cambio. Entonces, cuando uno es líder de equipo, o padre, madre de familia, o maestro, o director técnico de un equipo de fútbol, tener estos 5 dominios claros en la cabeza es, ojo cómo les voy a hablar de este nuevo proyecto o de este cambio, porque mucha gente quizás se sienta muy amenazado por eso, sin que se den cuenta. Bien, y todo eso conspira contra los cambios. Siempre, sí. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de un director, de un gerente, de lo que fuere, o de la vida misma, nos vamos a tener que afrontar a cambios. Pero para lograr menos resistencia, no ser resistentes, adaptabilidad, tenemos que no sentirnos amenazados en estos 5 dominios del cerebro. Me faltó uno. Sí, Colaboración. Gente que se siente amenazada cuando compite con otras, cuando está sola trabajando y que necesita estar todo el tiempo colaborando con los colegas, los líderes, la gente de abajo, al costado, que ese estado de colaboración lo hace sentir más fuerte, y en un estado de no colaboración en la misma familia, en el mismo equipo de fútbol, en la misma empresa, le genera mucha amenaza. No entiendo. ¿No entendés? No. Mira, vos vas a hacer este proyecto sola, te mando. Dice, bueno, ¿cuándo puedo contar con vos para tomar un café y te cuento? No, vos sola podés. Y ahí sentís como amenaza. No, yo necesito pelotearlo esto con alguien para sentirme con confianza. No, vos sola podés. Y otro le digo sola y dice, fantástico, me encanta, solo, no le tengo que decir nada a nadie, me voy. ¿Se entiende? Pero eso también, te digo porque yo soy un poco de eso de decir vos solo podés, ¿no? Sí. Es también nocivo para el que dirige equipos y cree que todos pueden solo. Obvio. No. Todos son diferentes, por eso es tan difícil ser un buen líder. Todos son distintos. Entonces, tener estos 5 dominios, primero conocerte a vos, cuáles de estos dominios te afecta. Entonces, si a mí me afecta las certezas o la incertidumbre, es muy probable que yo crea, consciente o inconscientemente, que a los demás les afecta lo mismo que a mí. Pero también para la biología, la creatividad es una habilidad. ¿Qué quiere decir? ¿Querés aprender a tocar el piano? Sí, ¿qué tenés que hacer? Practicar con un profe y todos los días. ¿Querés aprender a cocinar sushi? Sí, ¿qué tenés que hacer? Comprar el arroz, tener un profe o en YouTube. Bueno, ¿querés ser más creativo? Sí, se puede. Tenés que practicar. Hay herramientas, hay técnicas, hay metodología para ser más creativo a cualquier edad, que lo podemos hablar después. Si querés te comparto qué tienen los grandes creativos de la humanidad. Si vayamos por ahí, por la otra, me parece que no. Estás equivocado, perdóname. ¿no? Sí, obviamente nada, verdad. Este es un señor muy famoso que se llama Mihaly Csikszentmihalyi, que ha estudiado toda su vida grandes creativos de la humanidad, y para resumirte toda su vida de estudios en 5 cosas que encuentra común en todos los creativos. ¿Por qué me parece interesante compartir esto con la gente? Porque no es que uno pueda copiar la receta perfecta, pero aprende mucho de la gente que ya tiene creatividad por talento. La primera que no podemos imitar
es que aparentemente esta gente tiene como un defecto cerebral que lo hace bien, que lo hace bueno o mejor, que lo hace creativo. Es lo que se llama la multiplicidad de perspectivas. Es la capacidad de observar una cosa y en vez de tener un punto de vista sobre eso que observo, ahora te doy un ejemplo, tiene vistas del punto. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner este ejemplo. Tenemos acá el termo, no importa la marca, obvio. ¿Y yo qué veo acá? Sí ¿Qué que ves? importa, es un Stanley. Sí, bueno, no estamos auspiciados todavía. ¿Qué ves? Un termo. ¿Qué más? Líquido. ¿Qué más? Mate. ¿Qué más? Amigos. ¿Qué más? Yerba. ¿Qué más? Recipiente. ¿Qué más? Calor. Una persona que tiene el talento creativo dice, una computadora. ¿Dónde ve la computadora si eso es un termo? Porque la próxima computadora va a ser circular y va a dar toda la vuelta. Es decir, pueden ver donde los normales no podemos ver. Esa es una gran característica de los grandes creativos de la humanidad. La segunda Como que es son visionarios. multiplicidad, no me cambies, multiplicidad de perspectivas, la capacidad de tener vistas del punto cuando todos tenemos puntos de vista. Vistas del punto cuando todos tenemos puntos de vista. Es Ok. hermoso vista del punto. Sí. Es decir, me pongo un punto, que sería el termo, y me paro acá, después me paro acá, después me paro acá, y logro ver distintas cosas. La otra es, Csikszentmihalyi estudió que los grandes creativos de la humanidad han dedicado mucho tiempo de su vida, o casualidad, a conocerse a sí mismos. A mayor grado de autoconocimiento, más capacidad de ser creativos uno tiene. Ya existen muchos artículos científicos que empiezan a estudiar esto, pero así es. Más te conoces, más creativo sos. La segunda, Eso tiene sentido. tiene ¿no? sentido. ¿Tiene sentido? Sí, sí. Y sí, porque la creatividad, si no tenés confianza o seguridad en vos mismo, no podés animarte a crear cosas nuevas. Esto no es seguridad, mami, esto es autoconocimiento. Esto es la capacidad Sí, pero- que tenés de entenderte cómo pensás, cómo sentís, Pero si cómo no hacer te las cosas. autoconoces, no podés tener seguridad en No vos podés mismo. es una frase muy fuerte. Podés menos si querés, o no podés tanto. Pero no puede alguien que no se conoce tener confianza en sí mismo, Pero si no sabe yo no quién estoy hablando es. de confianza. El estoy episodio yendo se llama al carajo, creatividad. Tenés razón. No es de confianza, es ser creativo. ¿Qué es ser creativo? Tener la capacidad de generar ideas que agreguen valor al mundo o a la gente y Sí. que tenga cierta novedad. Bien. La creatividad tiene que haber novedad y tiene que ser mejor Pero que antes. entonces tenemos que saber si hay patrones, digamos, habituales, normales, por llamarlo, del pensamiento, del comportamiento. O sea, ese que es distinto y creativo debiera... Rompe con el habitual. ¿Y cuál es el habitual? El habitual es lo que pensamos todos los días. Siempre tendemos a pensar lo mismo, a resolver los problemas de la misma manera, a encarar a las parejas, a las situaciones, a los eventos igual, y eso es el enemigo de la creatividad. Es como si vos tuvieses a tu cerebro dividido en 3 autopistas, que se circula rápido y fácil. La autopista 1 se llama certezas. Yo hago esto porque sé que así me va a ir bien. La creatividad no sabés cómo te va a ir, porque es incierta. Yo hago esto porque tengo cierta experiencia en lo que hago. Sé que es así porque lo viví. Lo anticreativo. En la creatividad no sabés, no tenés experiencia, es nuevo. Y la última autopista se llama cultura. Yo te hablo de esta manera y me permito decir algunas malas palabras porque siento que en esta cultura, en este programa, en esto que estamos haciendo, se pueden decir malas palabras. ¿Se entiende? Entonces, en general, tendemos a tomar decisiones en la vida por nuestras certezas, nuestra cultura y nuestra experiencia. La creatividad sería lo opuesto.